Muy buenos días. Primero que todo agradecer a Dios, como cada día lo hacemos. Gracias a don Bienvenido Rodríguez y a su familia que nos da la oportunidad de llegar a todos ustedes. Iniciamos nuestro lunes urológico de la receta médica Z101. Iniciamos con nuestro tip urológico de la semana. ¿Cuántos cáncer se diagnostican al año en República Dominicana? Pues según Globocan, que es la agencia de la investigación del cáncer, en el 2022 se diagnosticaron en República Dominicana 10.735 casos nuevos de cáncer en términos generales. Y el que ocupó el primer lugar en diagnóstico fue el cáncer de próstata con 4.918 casos nuevos. Pero lo más importante de esto es que la mayoría de esos hombres que se le diagnosticó cáncer de próstata no tenían ningún tipo de molestia, o sea, no tenían síntomas, eran pacientes asintomáticos. O sea, que en este momento usted que está asintomático podría estar cursando con un cáncer de próstata. Ante la duda, visite a su urólogo. Bueno, pues entonces vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy con un tema genial. Tenemos a la doctora Erika Pérez, nutrióloga. El tema, bueno, en la voz populi la gente dice que el mal comido no piensa. y tenemos entonces a la doctora que es nutrióloga con el tema nutrición y la esfera sexual, a ver si afecta también otras cosas, no solamente el pensamiento. Muy buenos días, doctora. Hola, muy buenos días a todos. De verdad, muy agradecida por esta segunda invitación. Me siento de verdad muy honrada de compartir ese espacio nuevamente con ustedes. Y me uno también a la celebración y felicitación al doctor Mateo por su nuevo libro, al cual recibí la invitación. Él me dijo cuando llegué, ¿y tu invitación? Tú no la recibiste. Pero verdaderamente que por compromisos familiares me fue muy difícil poder asistir, pero de verdad que lo aplaudo, doctor, y yo creo que esa manifestación fue parte de ese cariño que usted recibe. Gracias. Yo creo que el tema de la esfera sexual y la alimentación es muy amplio, ¿no? O sea que sería interesante que nosotros lo desmenucemos un poco, porque desde el punto de vista nutricional van a influir en la esfera sexual muchos factores. Dentro de ellos no podemos dejar de hablar de la obesidad. Sin duda alguna, el exceso de tejido graso tiene un impacto a nivel hormonal en todos los pacientes, mujeres y hombres. Esa afectación nosotros no la podemos nada más ver alineada hacia testosterona, estrógenos, progesterona, que son las principales hormonas sexuales que podrían influir, claro que sí, en hombres y mujeres. Sabemos que el hombre, cuando tiene un exceso de grasa corporal, así mismo como hay mucho tejido graso, así mismo disminuyen los niveles de testosterona. Pero también el hombre, y voy a hablar de diferentes, ¿no? Para tratar de desmenuzar el tema. Cuando una persona también tiene mucho peso, es un paciente que se mueve menos, es un paciente que está mucho más cansado. Si ese paciente porque tiene un exceso de peso no duerme bien, también es un paciente que va a tener como consecuencia mucho más fatiga. Y esa fatiga, por supuesto, se va a ver reflejada en su líbido, en su deseo sexual. Eso aplica también para las mujeres. El exceso de tejido graso asimismo afecta esta carga hormonal y en etapas tempranas, en etapas de la mujer reproductiva, puede producir lo que se llama resistencia a la insulina y ese efecto tiene como consecuencia el famoso ovario poliquístico que muchos conocen y eso también se refleja en su sexualidad. O sea que no es solamente la afectación hormonal, sino cómo este exceso de peso repercute en las áreas de su desarrollo, en el sueño, en su movilidad, en su capacidad de ser útil en el trabajo y ni hablar de la parte de autoestima. Esta mujer que se encuentra en un estado de sobrepeso y de obesidad no se siente cómoda con su peso y como consecuencia tiene mucho menos deseo sexual. Es una paciente que se siente mucho más cohibida, es una mujer que no se siente cómoda con su pareja, que le da vergüenza desvestirse y por supuesto eso se va a reflejar también en su sexualidad. No es nada más por el hecho del sobrepeso y su carga hormonal afectada, sino por todo el espectro que eso representa en su vida. Hay muchos nutrientes también, porque tenemos mujeres que tienen, y mujeres y hombres, ¿no? Que tienen un problema de peso, pero están bien alimentados. Como también tenemos exceso de peso, pero estamos mal alimentados. También ocurre de que, como hablamos de nutrición y no solamente de peso,
si yo estoy malnutrida, si yo tengo como mujer deficiencia de hierro en esta etapa donde yo menstruo, si yo no tengo una buena alimentación rica en carnes, entonces yo tengo mucha más fatiga. O sea que hay muchos nutrientes también que van a estar reflejados en la esfera sexual. El hierro es de los que menos resalta. Si hablamos de los nutrientes que más resalta, va a resaltar el zinc, que está presente verdaderamente en las carnes, principalmente en las proteínas, pescados. Que la necesita suplementar o no, pues no depende de que el paciente lo consuma, no, mucho es de si el paciente lo absorbe. Nosotros, por ejemplo, vimos en la etapa del COVID, donde el paciente que sufría más del virus, de la enfermedad, tenía una menor captación de zinc, y por eso formaba parte del árbol de recomendaciones, además de la vitamina D. Aunque el paciente consumiera suficientes proteínas, tenía deficiencia de zinc, y eso es un tema de conversación a nivel digestivo. El magnesio, tan popular, tan en tendencia, que pienso que incluso puede estar siendo sobreindicado, porque muchos pacientes no tienen una tolerancia intestinal, una intolerancia gástrica al magnesio, pero sí tiene influencia en la esfera sexual. Disminuye los niveles de estrés, ayuda con un mejor patrón de sueño, ayuda con el patrón gastrointestinal, que muchas veces puede ser necesaria la suplementación. En los nutrientes también nosotros tenemos que hablar de los antioxidantes, que es una conversación, vamos a decir que un poquito nublada, porque cuando hablamos de antioxidantes la gente dice, ¿pero a qué se refiere la doctora? O sea, ¿qué es lo que antioxida? Reconozcamos como oxidación también ese efecto negativo por el cual atraviesa nuestro cuerpo cuando está enfrentado a todos los radicales libres, todos los elementos tóxicos a nuestro alrededor. Producen estos, como le llamamos, cuerpos de oxígeno, o ROS, Reactive Oxygen Species. Este tipo de sustancias que están presentes tanto en una alimentación no saludable como en los elementos del medio ambiente, como son liberados por el estrés, con ciertos alimentos que son muy ricos en antioxidantes, vamos a tener un muchísimo mejor manejo, y eso se ha reflejado bastante significativo en la esfera sexual. ¿Qué son antioxidantes? Bueno, ahí vamos a hablar de la fibra principalmente, que está presente en las frutas enteras, en los vegetales en su mejor versión, no en jugos, no en batidos, principalmente en sus versiones enteras, en los cereales integrales. Tal vez no el pan integral que tenemos en nuestro país es la mejor fuente de fibra, pero sin duda alguna la idea de la fibra es lo que realmente es más representativo como antioxidante. Pienso que el uso de testosterona está llegando a un nivel indiscriminado. Preocupante. Indiscriminado y preocupante, porque lamentablemente hay personas que no sé si han ido a la universidad, pero, o sea, están haciéndose pasar como que son profesionales, están abusando de esta sustancia y le están haciendo daño a esos pacientes. Así es. Entonces, yo pienso que estamos en un momento de globalización donde hay tanta información, y el paciente no necesariamente debe ir a una persona que no tiene ningún tipo de preparación desde el punto de vista médico, a aplicarse un medicamento, porque ese es el negocio. Y yo creo que de manera responsable lo decimos, o sea, debemos tener cuidado, debemos respetar al paciente. O sea, cuando una persona tiene una condición de salud, lo que yo hago, si un paciente llega con un nivel, por ejemplo, de glicemia elevado, lo envío al endocrinólogo, al diabetólogo. Que es lo debido. Pero yo no puedo tratar a ese paciente. Un paciente que llegue con una arritmia, lo tengo que enviar al cardiólogo. Claro. Entonces, ese intrusionismo que está ocurriendo en nuestra sociedad, lamentablemente, no en todos, pero en muchos gimnasios se está usando esto, y le están dañando la vida a muchos jóvenes que no necesitan hormonas, le están aplicando hormonas, y esos jóvenes están cayendo en problemas de disfunción eréctil, en problemas de infertilidad, por el abuso de la hormona, sin ningún tipo de criterio. Entonces, yo pienso que eso debe hacerse con un criterio, como dice la doctora, de manera a veces multidisciplinaria. Así es. Y ver a veces otro especialista para ver si realmente ese paciente se va a beneficiar del uso de la testosterona. Doctora, ¿qué ocurre con esos pacientes que se evalúan, tienen un colesterol normal y a veces incluso practican deporte, pero el paciente hizo un infarto y falleció? Entonces dicen, pero ¿y cómo es posible? Un paciente con todos sus análisis normales, se hizo una evaluación hace 2 meses, tenía el colesterol normal, y resulta que cuando hacen una necropsia encuentran que tenía una de las arterias obstruidas. ¿Cómo nosotros, aunque no estamos necesariamente hablando, pero es parte de nuestro interés que la población sepa, cómo nosotros investigamos ese paciente para saber
exactamente que no tiene ninguna alteración a nivel de la circulación, alguna placa de colesterol ya adherida a las arterias. Claro. Que muchas veces incluso practican deporte que no deberían practicarlo por la edad del paciente, que hay deportes que son muy agresivos en cierta edad y que ese paciente debería tener algunos estudios que le digan, bueno, lo puede practicar, pero este no lo puede practicar. Fíjese que como yo tengo más de 10 años trabajando en un centro cardiovascular, esa es como mi área, yo diría, de mayor dominio. Y realmente, más de un 50 y a veces hasta más, el porcentaje en algunos estudios tiende a subir a 75% de los pacientes que le da un infarto tienen los niveles de colesterol en rangos normales. Y esto es relevante porque nunca podemos atribuirle toda la responsabilidad al colesterol en la enfermedad cardiovascular. Tampoco podemos menospreciar el hecho de que hay limitaciones en la evaluación de los niveles de colesterol en sangre, de las lipoproteínas. Y ahí voy a hacer un paréntesis porque son las partículas de colesterol LDL de menor tamaño las que son más aterogénicas, las que son mayor formador de placas. Las que hacen más daño. Las que hacen más daño. Okay. Y muchas veces estas partículas pequeñas no son medibles en el colesterol LDL porque no tienen dentro una concentración importante. Incluso la semana pasada hablábamos en nuestro equipo de que la ApoB o la lipoproteína B, apolipoproteína E, es una prueba que debemos de incluir en el árbol de recomendaciones que puede medir de una manera más precisa el riesgo cardiovascular de los pacientes, porque sí hablaría de esta presencia importante de lo que resulta más aterogénico en las, o más formador de placa, o que hace más daño para las arterias de los pacientes. Entonces, tú decías, hay pacientes de una edad que no pueden hacer ciertos ejercicios. Yo diría que desde que usted tiene 15 años y está en un deporte de alto rendimiento hasta las edades más avanzadas, los deportes exigen a nivel cardiovascular una demanda que tiene que hacer una evaluación intencionada. O sea, esto de hacerme un electrocardiograma, de hacerme un ecocardiograma, que es esta sonografía del corazón, es completamente insuficiente al momento de restablecer el riesgo cardiovascular, porque no estamos tomando en cuenta, como decía yo antes de esta pausa, el riesgo que tengo desde la familia. O sea, si yo tengo una historia familiar donde mi papá se murió de un infarto, mi abuelo se murió de un infarto, en edades menores de los 50 años, pues muy probablemente yo tengo una predisposición genética a una mayor formación de placas y yo desde edades más jóvenes tengo más riesgo de hacer un infarto. Entonces, para responder a la pregunta de manera más puntual, existen protocolos de evaluación cardiovascular de riesgo para pacientes atletas y que ya incluso se están haciendo en pacientes normales, porque todo el mundo ahora quiere hacer CrossFit, quiere hacer ejercicios de alta intensidad, quiere tener una rutina. Tú te metes a hacer un maratón de 42 kilómetros sin ninguna evaluación, hacer un triatlón. Entonces, ¿cuáles son estas pruebas? Desde lo más sencillo, que son Dopplers, carotidios, femoral, sonografías de las arterias que van al cerebro, de las femorales que van a las piernas, hasta pruebas como score de calcio, que es una tomografía donde te entran y evalúan si hay calcificación de las arterias coronarias, que son las arterias del corazón, hasta pruebas incluso superiores como son la angiotomografía coronaria, que ahí te ponen un poco de contraste y dibujan cómo se ven las arterias del corazón antes de hacer un cateterismo, que es, vamos a decir, como el último escalón para la evaluación. Pero también hay pruebas de esfuerzo que no son típicas. O sea, existen estos protocolos de evaluación de pruebas de esfuerzo donde yo pongo al paciente en una caminadora y le subo inclinación normal, pero cuando yo tengo un atleta que te corre 42 kilómetros, esa prueba de esfuerzo no le sabe a nada. Entonces yo tengo que hacer una prueba de esfuerzo modificada, donde yo tengo que poner a ese paciente a correr en esa caminadora, en la inclinación, hasta donde el paciente ya no pueda más, para que verdaderamente en el mayor esfuerzo el paciente me o suba la presión o me haga cambios electrocardiográficos en la parte eléctrica. Y entonces ahí es como nosotros vamos a ver si el paciente hace dolor en un esfuerzo similar o lo más parecido al tipo de entrenamiento que el paciente hace. Yo desde mi área de nutrición le exijo prácticamente a todos los pacientes una evaluación cardiovascular lo más completa posible, porque ¿qué hace el nutriólogo cuando tú vas a hacer una dieta? Mandarte a hacer ejercicio. Entonces, lo más responsable para nosotros es asegurar que en mi recomendación de que el paciente haga ejercicio, el paciente está seguro de hacer un verdadero esfuerzo y que no va a ser un evento cardiovascular. Y es muy importante eso que te acaba de decir. Oye, doctora, entonces hay muchos pacientes que te hacen un infarto, tienen el colesterol normal, jóvenes o no tan mayores. Entonces, ¿qué desde el punto de vista nutricional tú le vas a ofrecer para prevención? Y entonces ahí es donde nosotros evaluamos otros factores que no son solamente el colesterol LDL. Vamos a ver triglicéridos, vamos a ver niveles de glicemia, vamos a ver niveles de insulina,
Hay otro también, por supuesto, la evaluación de que si el paciente tiene alguna limitación articular, o sea, se tiene que hacer una evaluación un poco más profunda para poder evaluar si este paciente tiene un riesgo de hacer un evento cardiovascular antes de hacer cualquier tipo de propuesta. De manera, llegamos al final del espacio, doctor Pablo Mateo. Los programas con la doctora Erika se acaban rápido porque da una explicación tan interesante que uno se queda escuchando, al igual que los radioyentes. Bueno, pues nada, agradecer a Dios de nuevo que nos permitió concluir nuestro programa y que se mantengan en sintonía con la Z100. Invitar a nuestros oyentes a permanecer en la sintonía porque en breve llega Z Deportes. Llévatelo.